Pues nada, encantado Alex, ya te he dicho que te agradezco primero que hayas podido venir a esta entrevista, has puesto las máximas facilidades posibles, no me has puesto ningún tipo de pega, así que lo primero agradecerte y lo segundo, preséntate para que todo el mundo te conozca y podamos localizarte en cualquier momento. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues Alex Luna, nada, un periodista que es de Girona, que actualmente ha trabajado en Gol hasta ahora. Eh, la gente que me sigue, pues seguramente mayor parte me seguirá por el seguimiento que le hago al Girona. De aquí, pues ya haber jugado algún año en las categorías inferiores. Era muy pequeñito, ¿eh? Pero algún año jugué, pues bueno, siempre me he sentido el club de cerca, siempre me ha gustado, siempre he sido del Girona. Y nada, a nivel profesional, trabajo en Barcelona de jueves a domingo, de viernes a lunes y dando un fin de semana de guerra con toda la de gol, que va desde las 2 aproximadamente del mediodía hasta la 1:30 de la madrugada. Entonces, esas 12 horitas se trabaja sin parar. Y en gol, pues no estoy específicamente con el Girona, sino que estoy trabajando a nivel de programación en cualquier ámbito, ya sea montar un programa, ya sea retransmitir un partido, ya sea ir a hacer una excursión, lo que haga falta. O sea que es un poco polivalencia. Sí, hombre, bueno, hemos visto que Gol sí que es verdad que no hace algo específico concreto de un equipo, sino que cubre a muchísimos en Gol, en directo Gol, en diversos programas que tiene, como tú bien has dicho, una programación extensa sobre el fútbol, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que, bueno, lo que te toca. Si estarías encantado de que fuera el Girona, pero lo que te toca en este caso, el trabajo es el trabajo, es lo que hay. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en el día de hoy en el Girona. Un Girona que es de primera, totalmente merecido, la verdad, porque el Girona ha hecho una gran temporada y unos mejores playoffs todavía. Parecía rollo NBA, ¿no? Que llegas así como un poco el tapado y luego en los playoffs se destapa como el mejor, porque ha sido el mejor tanto en casa como fuera. Lo primero, comentarte, vamos paso a paso. La temporada regular. Yo creo que el Girona ha cumplido con creces. El objetivo eran los playoffs y a pesar de jugárselo en la última jornada, que creo que es un empate con el Burgos 0-0, lo consigue y queda en sexta posición. ¿Qué nota le das tú a esa temporada regular del Girona? Pues claro, viendo cómo ha acabado, no le puedes dar menos que un nota de alto. Sí que es verdad que al Girona, y más en estos últimos años, se le atraganta lo que son las primeras jornadas, ¿no? Siempre hay que empezar como un poco a remolque. Y esta incluso todavía fue más exagerado, porque incluso tocamos los puestos de descenso y para nada se creía que íbamos a quedar en primera división. Siempre tienes aquella esperanza, ¿no? De volver al Girona de primera, pero seamos realistas, al principio era muy difícil por muy buen entrenador que se tuviera. Además, las plantillas también habíamos un poquito, con lo cual eso siempre, bueno, pues un factor más. Pero bien, al final se sale del bache y bueno, la temporada acaba con un Girona que le cuesta mucho hacer gol y incluso en el partido que comentas del Burgos, con un 0-0, Juan Carlos saca una mano increíble que nos hubiera sacado del playoff, o sea, ahora mismo no estaríamos seguramente aquí hablando del ascenso del Girona a primera, y al final con esa parada nos metemos sextos y la división ya sabemos cómo es. Los 3 últimos años se ha metido el sexto, parece que no eres el favorito, pero bueno, al final se demuestra que cada partido es un mundo, pueden pasar mil cosas y así ha sido además en el caso del Girona. Acabas subiendo, no te diré contra pronóstico, pero sí con la ventaja que podía tener el Tenerife en casa, le valía el empate, pues al final te cargas al Eibar que era primero en la última jornada y te cargas al Tenerife que jugaba en su casa delante de 22.000 espectadores. No, totalmente. Lo de los playoffs que tú dices, a mí me parece algo extraordinario que se hizo en segunda división, creo que es la temporada 10-11. El Girona es un asiduo a jugar estos playoffs, porque si no me equivoco, este era el sexto ya en 12 temporadas que estaban los playoffs en segunda, y ya pasando el Girona 2 temporadas en primera, o sea, de 10 posibles había jugado 6. Tenía que tocar este año y ha tocado. Decías tú, los partidos de primero en Ipurúa,
ganando ese partido de vuelta extraordinario, tanto en el primer minuto de la primera parte como en el primer minuto de la primera parte de la prórroga. Y has dicho tú, faltaba un poco de gol. Pero es que el Girona tiene al máximo goleador de la liga, que es Cristian Stuani, el uruguayo, 24 goles contando los 2 de playoffs, con 2 asistencias. Sin este delantero, es que no se entendería el Girona, pero ya no de este año, sino de los 2 años anteriores también. Seguramente. Stuani es un jugador que mete los goles casi con el alma, porque ya sabemos que el delantero tiene una edad. Pero bueno, el uruguayo está muy bien aquí, siempre le ha gustado la ciudad, está muy contento con la familia. Y yo creo que eso siempre ha ayudado a que el jugador se sienta cómodo. Es un jugador diferencial, porque ya sabemos que Stuani no es el prototipo de delantero rápido, ágil, vibrador. En cambio, le tiras un velón, te lo baja, le tiras un centro y te lo remata, haya quien haya de central. Y después es que las metes de todos los colores. Y era algo impensable, impensable. Recuerdo cuando Stoney llegó al Girona, muchos lo daban ya por acabado antes de que entrara a las filas del club. Y nos hemos encontrado con una persona que ya ha hecho historia dentro del club, que se convierte en el máximo goleador y que es diferencial, porque sin Stuani seguramente no hubiésemos llegado a los playoffs de cada temporada, no hubiésemos estado, o sí, no lo sé, pero hubiese sido más difícil haber estado ya en primera. Stuani nos ha dado ese punto que le faltaba al Girona por llegar a lo más. Aparte de Stuani, que como tú bien dices, yo creo que justo se habló cuando el Girona descendió a segunda división, se decía, Stuani se tiene que quedar en primera, y a pesar de eso el uruguayo decidió quedarse con el Girona 3 años en segunda división hasta conseguir el ascenso. Él mismo lo decía cuando acababa el partido en el campo del Tenerife, por fin, ¿no? Es el tercer playoff que juego y asciendo, pero como tú bien dices, es que la comodidad que tiene el Girona, o sea, lo que le da el Girona a Stuani es como su familia, porque que un jugador tan relevante en un equipo que pueda estar en primera división y elija quedarse en su club en segunda división, lo que le da el Girona no se lo puede dar otro club. ¿Qué es lo que le da el Girona a Cristian Stuani? Porque lo que le da Stuani al Girona ya lo hemos visto, pero ¿qué le da el Girona a Stuani? Pues Girona seguramente le ha dado mucho, si no se queda, pero eso también te demuestra un poco el carácter de la persona, un poco la humildad que hay detrás. Stuani ha tenido ofertas de primera división, ha tenido ofertas para irse fuera, ya sea en países donde hay más dinero, donde hay jugadores que van a retirarse. Y obviamente eso gusta a un jugador y además te pagan más, compites contra equipos mejores. Sin embargo, hay muchos jugadores en Girona que se quedan bueno, por el entorno, por la ciudad, por la acogida que se les da. Es una ciudad muy tranquila y además empiezan a coger un poco la etiqueta que se le llama aquí, que es el orgullo gironí, empiezan a sentir y a sentir y a sentir y al final cuando es tan recíproco, cuando el club y la afición te da tanto y tú le das tanto a ellos, no sé, ha sido como... Yo creo que Stoney tampoco se iba, además de porque estaba bien aquí con la familia y estaba muy cómodo, yo creo que al final él se sentía el líder de este proyecto, el líder de este club. Y sabes que te lo estás devolviendo. Entonces, cuando ocurre eso, es como que no puedes dejar solo a los tuyos, ¿no? Entonces, él se comprometió a volver al equipo a primera. Yo no sé qué hubiese pasado con Stuani si no se logra el ascenso, pero todo lo que ya ha hecho por el club, porque ya no hablamos simplemente de rendir en el campo, sino fuera del campo hay muchas otras cosas que no se saben y que Stuani ha hecho por el club y ha hecho por el aficionado y eso obviamente pesa y queda en la memoria. Lo de Stuani es algo muy poco particular y siempre obviamente se mucho. Totalmente, muy poco habitual en el fútbol porque estamos viendo a grandes escalas el caso Mbappé, este tipo de casos, ¿no? Y yo lo comentaba siempre, hay muy pocos jugadores que se quedan diciendo, este es el club en el que quiero estar, estoy cómodo. Stuani, tú lo decías, no solo lo que hace en el campo, sino fuera, y también yo creo que el entorno familiar que ha demostrado Stuani, pues estar cómodo en una ciudad y no moverte también, hay que ponerle una medalla al Girona por tratar, tú lo decías, es que Cristian Stuani es el líder del equipo, eso lo ha sabido llevar muy bien el club, y gracias a él y gracias al club, pues el Girona está en primera.
Recalando en este caso en el delantero, vamos un poco a la portería, porque tú bien has anotado ahí el partido del Burgos, un paradón extraordinario, pero es que hay que decir que los playoffs que ha hecho también han sido extraordinarios. Y hay que decir que el Girona es uno de los equipos menos goleado en temporada regular. Creo que solo está por delante de él, o sea, por debajo en goles, Oviedo, Burgos y Almería. Es que luego va el Girona. Sí, y fíjate, bueno, lo primero que voy a decir es que creo que Juan Carlos es un portero que está infravalorado. Porque yo creo que las manos que ha sacado esta temporada, siempre ha sacado buenas manos, ¿eh? Pero especialmente esta temporada, de cómo han sido, es que han sido fundamentales para lograr el objetivo. Ya ha salvado puntos, más cuando el equipo lo necesitaba, cuando no tenía gol. Y se ha dado el caso de que probablemente hayamos tenido la defensa más justa de toda la historia del club, porque, bueno, hemos tenido tres centrales del primer equipo, que son Juanpe, Bernardo y Santi Bueno, que lo han jugado absolutamente todo, con todas las bajas que hemos tenido la suerte de que se han lesionado bastante poco, han tenido pocas acumulaciones por tarjetas amarillas, es decir, que ha costado mantener ese bloque, incluso recuerdo Arnaus, Ramón Torres han tenido que jugar de centrales porque es que no teníamos, o sea, vamos, llegaban del filial o es que no teníamos a nadie. Y no solo eso, sino que los laterales también, con Arnau, que hemos tenido la suerte de que es un chaval joven y que no ha tenido lesiones, y por el carril izquierdo, Jairo, Junca, que se han ido un poco turnando ahí las lesiones, más Junca que es más propenso a lesionarse, y teníamos el otro lateral que teníamos, que era Calavera, lo cedemos al Sporting, con lo cual nos quedamos sin uno menos. Es verdad que no llega Víctor Sánchez, pero Víctor Sánchez es un perfil de centrocampista, no de central. Tiene un mérito extraordinario, porque con 5 o 6 defensas y además jugando en línea de 5 hemos logrado ser una de las porterías menos batidas. Así que chapó por Michel en ese sentido, chapó por los jugadores, porque el esfuerzo, ya no solo para mantener la portería a cero, sino la acumulación de minutos, el cansancio en las piernas, ha tenido que hacer mucho inciso ahí y tiene un mérito grande, la verdad. Hombre, tiene un mérito increíble. Solo invito a la gente de que ponga en Transfer Market el Girona y vea la plantilla. Es que posiblemente sea la plantilla más escueta de la Liga Smartbank y la Liga Santander, las dos juntas. O sea, es increíble todo. Luego hablaremos del futuro, pero sí que es verdad que entre cesiones que ha tenido esta temporada, entre algunos jugadores que acababan contrato, el Girona va a tener que reforzarse, porque sí que es verdad que a lo mejor en la Liga Smartbank te ha podido servir muy justo y muy limitado, como tú bien dices, tener solo 5 defensas titulares y jugando con una defensa de 5 prácticamente todos los minutos. Pues has tenido suerte. Si te hubiera pasado a lo mejor como el Sevilla, que ha tenido 11 lesionados casi toda la temporada, pues te hubieras quedado sin jugadores. Pero sí que es verdad que hay que recalar en un futuro muy próximo en una nueva plantilla, porque hacen falta muchos jugadores. Hablando de los playoffs, decías tú, para mí infravalorado, por supuesto, Juan Carlos como portero del Girona, que ha sido extraordinario para mí. Yo he visto varios partidos que tú dices, ya no solo la mano, sino la confianza que ejerce a toda su zaga de centrales es extraordinario, y es algo que realmente en los porteros no se ve mucho, y la verdad que el Girona lo ha notado. 2 goles solo ha recibido en estos playoffs. En Ipurúa recibió uno, en el campo del Tenerife recibió otro. 2 porterías a 0. Y como digo, es que aparte de arriba que tienes a Astuani, que también ha marcado en Ipurúa y ha marcado en el campo del Tenerife, sin ellos dos no se entiende, pero estos playoffs del Girona es que son muy buenos, muy contundentes. En casa tranquilos, creo que con el Eibar pierde, en este caso no es en Ipurúa donde recibe, sino es en Montilivi donde recibe el gol, pero es que luego el partido de vuelta muy superior a sus rivales. Sí, mira, yo creo que Mitchell, precisamente lo que ha dado a este equipo, es la manera de enfocar este tipo de partidos y la mentalidad sobre los jugadores en este tipo de partidos. A ver, que ya nos tocaba, sí, ya nos tocaba, pero un jugador, ya no son los que vienen nuevos, sino jugadores que ya llevan aquí más temporadas, que han tenido que vivir desastre tras desastre en las finales de los playoffs, además viniendo de un descenso, pesa mucho, presiona mucho sobre el jugador y además, seamos realistas, muy desconectados que quieran estar de las redes sociales o de la prensa.
se palpa toda esa presión y al final el jugador la acaba sintiendo, tampoco quiere fallar a los suyos. El Girona yo creo que también le ha acompañado el papel de llegar sexto y no llegar tan favorito como otros años. Veíamos las plantillas de Eibar, espectáculo. Veíamos la plantilla del Tenerife, que era una roca defensiva. No habíamos sido capaces de ganar ni a unos ni a otros. Y después, quienes se caen, Las Palmas, que también llegaba con muy buena Un gran dinámica. equipo. Claro, es que yo creo que también quitarse un poco la etiqueta de favorito le ha favorecido. Vas al campo del Eibar, perdona, el Eibar viene al campo del Girona, te mete un golazo que no sabes ni de dónde te cae, al Increíble. que no puedes hacer nada. Y lo comentamos con algunos compañeros. Los futbolistas, yo no he visto futbolistas, y te estoy hablando de futbolistas muy jóvenes, que no pasan de los 25 años. Bueno, es que están convencidísimos de que el partido de Eibar lo sacaban adelante. Que yo no he visto nunca algo así, más teniendo el equipo que tiene el Eibar en su casa, todo en contra. Estaban convencidísimos. Y ya lo hemos mostrado por redes. Este partido por vosotros lo sacaremos adelante. Hay un palo de Stoikov que nos saca fuera si eso va dentro. Pero la mentalidad y algo decía que podíamos pasar. Y efectivamente se pasa. Yo no sé si de milagro, no sé cómo, se pasa. Vamos a la final. Y además, te voy a decir más, cuando yo viajo a Tenerife y estoy hablando con los jugadores bajan del hotel y están tranquilísimos. Se reían. Además, yo creo que acompaña un factor importante y es que en Tenerife había mucho jolgorio desde por la mañana, quizás el jolgorio que teníamos nosotros en las anteriores dos finales. Mucho claxon de coche, mucha fiesta, mucha celebración. Para ellos era una fiesta, porque solamente lo tenían mucho más de cara que nosotros. Y yo creo que ese jugador también le enciende y dice, pues, ¿vosotros estáis haciendo fiesta? Bueno, pues cuidado que tenemos que venir nosotros, tenemos muchas cosas que decir. Estaban muy tranquilos, incluso recuerdo a un jugador tirando agua desde la ventana, desde arriba del hotel, y dices, tío, te estás jugando una final. Y vas a Tenerife y el Girona hace el mejor partido posible que podía hacer en la final de un playoff. Y además marca el Tenerife, se te echan 22.000 espectadores encima, parecía una olla a presión, y sin embargo da la vuelta y te marca un tercero, no sé, es algo inexplicable, pues algo que ha cambiado y yo creo que en parte Mitchell en la manera de enfocar estos partidos. Totalmente. Además, es que, si no me equivoco, creo que el Eibar era el mejor equipo de toda la Liga Smartbank en casa y el Tenerife era el mejor equipo fuera de casa. Entonces, es que el Girona, si le ganas a estos dos equipos, tanto en casa en Ipurúa como luego mantienes un 0-0 en Montilivi y le ganas 1-3 fuera de casa, es que más merecido no puede ser. Y decías tú la figura de Mitchell. Como hemos hablado antes fuera de micros, que en tu Twitter está y todo el mundo lo puede ver, tú has entrevistado al entrenador del Girona. A mí me parece un gran entrenador, tiene experiencia, aunque sea poca, en primera división. Estuvo hasta enero con el Huesca en esa temporada 2021. ¿Qué te parece, Mitchell? ¿Qué puede aportar a este equipo, sobre todo en primera división? Porque tú bien lo has dicho ahora, ha aportado mucho en momentos importantes, ahora se busca la regularidad en esa temporada en primera división. Sí. Bueno, es que Mitchell además ha estado poco en primera división, pero yo creo porque no se ha tenido paciencia en su estilo de juego, porque hoy en día tenemos un fútbol más con los entrenadores que es muy resultadista. Entonces, Mitchell lo que le ha dado a este equipo es identidad y cabezonería, de jugar de una manera que él sabía que iba a dar sus frutos. Mitchell es un entrenador al que le gusta mucho jugar, le gusta mucho el balón en los pies y le gusta atacar constantemente, pero a través del balón. No cree en otra filosofía que no sea esa. Y al Girona le ha dado una identidad que posiblemente otros años no teníamos. Con Francisco no era un juego tan vistoso, quizás era más directo, pero con Mitchell, no sé, trabajar y trabajar tanto ese fútbol y además teniendo en cuenta que se ha tenido que adaptar, porque Mitchell quería jugar con defensa de 4 y tener más hombres arriba. Al final se ha encontrado que aquí en Girona somos
muy de 5 defensas y los resultados no han llegado hasta que no teníamos los 5 defensas. O sea que, no sé, Michel, no te sabría decir. La entrevista que le hicimos nosotros, que la hicimos con Cambio de Joc, que es que tenemos de Twitch con otros compañeros periodistas, si tú pones la entrevista, te das cuenta de que solo le gusta hablar y hablar y hablar y hablar de fútbol y te explica unas cosas prácticamente inentendibles para gente que no es tan experta en fútbol, obsesionado con trabajar la base. Yo me acuerdo que hablaba de jugadores como por ejemplo Óscar Ureña, que vienen del filial, que decían, yo no trabajo para que Óscar Ureña esté disponible para el sábado, yo trabajo para que Óscar Ureña esté disponible de aquí 2 años, si hace falta, pero que luego ese jugador se acuerde de mí por todo lo que ha aportado. En cambio, con Stuani sí que tengo que prepararlo para el sábado, porque Stuani ya sabe lo que hay. Con lo cual, es un formador, es muy buena persona, o sea, además de entrevistarlo, de tener algún trato con él, y es admiración por la pasión que le pone y por la manera de trabajar. Totalmente de acuerdo. No solo eso, porque tú has recalado en una cosa que yo quería incidir un poquito más, porque los inicios de Mitchell no son en los banquillos. Él deja el Rayo Vallecano en la temporada 2012-2013 y entra como coordinador de cantera. Que tenga eso un entrenador es muy importante para clubes como el Girona, o estábamos hablando antes de equipos como el Tenerife, grandes equipos que hacen uso de esa plantilla, como puede ser el Valencia, como puede ser el Atlético de Madrid. Eso lo tiene un gran entrenador y como tú bien has dicho, no solo se centra en esa plantilla que tiene de 20-25 jugadores, sino que esa importancia que le dan los canteranos, yo creo que también le da un valor al equipo, que es una de las cosas que ha aportado Mitchell. Yo, como tú bien has dicho, creo que el fútbol es demasiado resultadista. Esa temporada del Huesca, el Huesca tenía un fútbol vistoso, pero quieras o no, eran muchos empates los que conseguía, que de hecho esta temporada en el Girona empates ha conseguido poquitos, era o color blanco o color negro, pero sí que es verdad que eso le condenó un poco. Yo la verdad espero que le vaya mucho mejor esta temporada, porque para mí me parece un gran entrenador, y que siempre un entrenador le dé cabida a los jóvenes, yo creo que enriquece el fútbol español un poquito. Y la verdad que decías tú, un fútbol vistoso y un buen fútbol, los 3 equipos que han subido de segunda división, se dice mucho, ¿no? Son 3 equipos que les gusta jugar al fútbol, que no es tanto balonazo arriba que la coja el delantero, precisamente teniendo a Cristian Stuani, el Girona lo puede hacer. ¿Crees que ese fútbol puede perjudicar a la salvación del Girona, o crees que ese fútbol que plasma el Girona le puede dar todavía mejores resultados que unas 2 temporadas como aguantó la última vez el Girona en Primera División? Buena pregunta, ¿eh? Si tuviera la respuesta en la mano, seguramente te respondería con mucha más facilidad. Pero yo creo que el juego del Girona le puede beneficiar más en Primera División. Estamos acostumbrados en Segunda División a ver equipos que son barreras, son máquinas de defender, máquinas de la estrategia defensiva. Y fíjate, yo creo que le puede venir bien al Girona en Primera División, que la intención de Mitchell en Primera es mantener la filosofía de juego. O sea, es decir, hay que ser realistas, hay que pensar que el objetivo es la salvación, por mucho que Mitchell, la fiesta del Ya. Girona, sacar el detalle de lo de Europa, que obviamente vaya por delante, que es una fiesta de ascenso, que se va a intentar todo, obviamente, pero hay que focalizarse en el realismo y es la salvación. Pero Mitchell se va a salvar con su filosofía a muerte, o sea, intentando jugar como lo ha hecho hasta este año, y yo creo que le puede beneficiar porque a lo mejor nos van a dejar jugar un poquito más este año. Yo creo que en segunda división se sufre más en ese sentido, pero pregúntamelo la temporada que viene y te responderé quizás distinto. Después del inicio de temporada que ha tenido el Girona en la Liga Smartbank, yo creo que lo que sí que vamos a ver es que, por ejemplo, si le pasa a Mitchell lo que le pasó en el Huesca, la dirección deportiva y la presidencia del Girona va a confiar en su figura como entrenador, ¿verdad? Eh, Sin duda, muy mal tienen que ir las cosas para que Mitchell acabe saliendo del Girona. Es que con Mitchell no solo nos centramos en la figura del entrenador, sino de todo lo que hay detrás, como comentabas antes, con la figura de la dirección deportiva, en el sentido de trabajar las canteras, chavales jóvenes. Mitchell es un entrenador muy válido para primera, pero Mitchell, hecho a pedazos,
lo desglosas en cantera, en trabajo mental, en oportunidades, en muchísimas cosas, y el club lo ha visto, yo creo que el club ya lo sabía, pero no se esperaba tanto de Mitchell, y es un punto en el que trabajado y en un proyecto de futuro por muchos años, nunca se sabe. Luego es verdad que están los de tu bufanda por detrás, los del City, Exacto. que también confían mucho en el estilo de juego, por eso está Guardiola. A Guardiola le gusta mucho Mitchell. También se confía en que desde el Club Citizen puedan llegar mejores jugadores, porque el City, siendo el grupo City, lo que le interesa es que el club Girona esté lo más arriba posible, y con ese estilo de juego, cuidado que jugadores podrían llegar. Ahora mismo todo es especulación, pero muy mal tienen que ir las cosas en primera división con Mitchell para que la dirección deportiva decida que no continúe. Ya lo has dicho tú, los Citizen están detrás, un equipo que cuida la cantera como si fuera oro. Vamos a hablar de lo último, vamos a hablar de los refuerzos que tiene el Girona. Tú bien lo has comentado, la escueta plantilla que tiene nos avecina un poco de que, séase por cesiones o séase como sea, tienen que llegar jugadores a esta plantilla. Es que prácticamente hay que reforzar todas las partes del campo. Decías tú de Stuani que tiene 35 años. Sí que es verdad que a lo mejor una o dos temporadas más te puede dar, pero hay que buscar también una figura que pueda o sustituir o acompañar a Stuani, que coja la importancia que tiene el uruguayo. Pero bien lo has dicho, es que quitando la portería, yo creo que todas las posiciones las tienes que reforzar. Sí, e incluso se habla de reforzar la portería con algún portero veterano que te dé ese plus, ¿no? Bueno, para afrontar los partidos. Sin duda, por prioridad, obviamente, y faltándonos de todo, quizás me preocupa más la defensa. Yo soy partidario de pensar que siempre se empieza desde abajo y después ya veremos hacia arriba. El hecho de que seamos tan pocos efectivos me hace pensar que es la prioridad. Han sonado un titis, lo veo. Sí. Yo lo veo poco factible. Es una posibilidad, pero un campeón del mundo con el sueldo que ya sabemos que tenemos, por mucho que se lo baje, continúa siendo un sueldo muy, muy gordo. Ahora se está hablando mucho de ya la incorporación de Carlos Clerc, que una es del Girona, que jugó ya la temporada pasada en el Levante, ya se conocen, además iría bien para reforzar el carril izquierdo. Se habla de la posible vuelta de Jan Couto, ex del Braga, también cedido por el City hace unos años en Girona, espectacular, aunque si Arnau Martínez se queda, que tiene toda la pinta que sí, el carril derecho estaría bastante bien cubierto, porque este jugador, veremos a ver dónde llega en los próximos años, es una pasada. Y luego, aunque yo piense que a Stuani le queda mínimo un buen año, en el que te asegure mínimamente 8 o 10 goles, así lo creo, tienes que traer a un punta que te asegure esos mismos goles o más, porque se sufre mucho si no en primera división, y se tienen que centrar también los esfuerzos en traer a un buen punta. Luego, claro, también en el centro del campo, pero sufro menos en el sentido de que tenemos más efectivos en esas posiciones. Pero obviamente hay que reforzarlo dentro del campo, que también se le va a gente como Alex Baena, que ha sido uno de los jugadores claves de esta temporada, si no el más clave, está en el top 2, top 3. Se te va Paul Lozano, que era un jugador que había encajado muy bien en la plantilla, que es posible que vuelva al Girona, pero al entrenador del Español, Diego Martínez, le gusta mucho el jugador y yo creo que se le va a quedar para jugar en el Español. Hay que reforzarlo todo un poco, además que teníamos cedidos que también se marchan, jugadores que acaban contrato, no sabemos qué va a pasar. Ahora mismo está un poco con pinza la plantilla. Bueno, es que con pinzas, con muchas pinzas, ¿eh? Hay que hilar muy fino en el Girona porque tú bien lo decías, por ejemplo, el caso de Umtiti sí que es verdad que está sonando, pero si el Barça no coge el 80% de su cláusula, de lo que le están pagando, difícil incorporación. Decías tú también en ataque, muy importante que tengas un delantero en primera división con más de 10 goles. Acabamos de ver al Deportivo Alavés que tenía a Joselu y hay que encontrar un equilibrio. Puedes tener un gran delantero, pero si no tienes una gran defensa, poco puedes hacer. Entonces el Girona va a tener que hacer muchos refuerzos. Has nombrado a Carlos Clerc, que llega libre. Yo creo que también el mercado libre es muy interesante. Hay muchos jugadores que acaban Sí, contrato tanto en primera como en segunda división, y yo creo que se puede ayudar el Girona, como tú bien has dicho, varios jugadores jóvenes que están cogiendo el camino, pero experimentados, jugadores que tengan ya un bagaje en primera división, yo creo que van a ser importantes, ¿no? Sobre todo en un recién ascendido.
Sí, sí, sí. Además, fijarse mucho, a mí no me importa, traer algo, algo mejorcito de categorías inferiores. También se habla, por ejemplo, de Chavarría, el jugador del Zaragoza, que es de aquí, de la casa. Podría llegar también para reforzar el carril izquierdo. Un perfil de jugador que me gusta, que creo que también está infravalorado, sería Stoikov, del Eibar, que me parece que Increíble. tendría que estar en primera división. Es un poco lo que dices tú, encontrar un José Lu de turno que te Un Borja asegure, Bastón, ¿no? Ya que le quitasteis los playoffs al o Oviedo. o un Borja Bastón que te asegure al menos pelear todos los partidos ofensivamente, que te aporten todos los partidos, que sepas que es un tío regular. Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, con delanteros que hemos tenido, como con Nahuel Bustos, que es muy buen jugador, tiene muy buen golpeo, pero el hecho de venir de otro fútbol, sobre todo la temporada pasada, le daba mucha irregularidad y a veces nos poníamos nerviosos aquí con las definiciones de Nahuel, con el rendimiento que tenía. Después ha sido un tío que esta temporada también nos ha dado y es un tío que siente los colores con ninguno. Pero no hay que tirar por tirar, digamos, en el caso del delantero, sino que hay que asegurarse que sea un delantero de garantías, porque por ahí pasa, no sé si la mitad, pero un 30-40% de las posibilidades de quedarte en primera sí que pasan por un punto. Totalmente, totalmente. Tener un punta goleador es muy necesario en primera división porque, como tú bien decías, yo lo pondría casi en un 50% porque con que tengas una defensa decente, recibas menos de 50 goles, pero tú hagas los goles que ha hecho el Girona, por ejemplo, esta temporada en segunda, tu salvación está más que clara. Por acabar, ¿qué prevés de este Girona en esta temporada? ¿Cómo lo ves tú? Salvación, alegría, por ejemplo, Copa del Rey, como ha tenido el Rayo Vallecano. ¿Qué prevés la temporada que viene? Pues mira, yo te diría que quizás en Copa del Rey no vamos a hacer tanto la sorpresa como el año pasado, que la temporada pasada caemos contra el Rayo, ahí. Se van a centrar todos los esfuerzos en salvar la categoría. Dicho esto, yo estoy convencido de que el Girona se va a salvar. Creo mucho en lo que hace Mitchell y creo que quizás con un pelín de suerte no vamos a sufrir tanto como en los últimos años. Espero y deseo que aquí se sufre todos los años hasta el último minuto y hasta el último segundo. ¿Por qué no ver a un Girona como la temporada que hizo en su debut en primera? Que estuvo peleando en el primer tramo de la temporada, incluso se soñaba con puestos europeos. Obviamente las temporadas son muy largas, pero ¿por qué no marcarse? Pues, mira, por ejemplo, un Rayo Vallecano de esta temporada, ¿no? Que ha acabado con una serie de malos resultados y tal, pero que ya sabías a mitad de temporada que muy mal lo tenía que hacer el Rayo para acabar haciendo. Yo con el Girona creo en una opción así. Esa temporada que hizo el Girona, la primera que estuvo en primera división, puesto 10, tranquilidad absoluta, un tipo Osasuna, una regularidad durante toda la temporada y que no lo pase mal. Yo creo que es lo que buscan todos los ascendidos, sobre todo una regularidad y que estén muchos años en primera, ¿no? Que eso al Por eso final mismo. te da económicamente un gran valor y además si tienes un club como el City por detrás, pues teniendo unos años de garantía en primera división todavía mucho mejor. Pues nada, Alex, un placer hablar contigo, un placer hablar del Girona. Yo le deseo la mayor suerte del mundo. Tiene grandes jugadores y un entrenador que me absoluta maravilla. Entonces, le deseamos lo mejor. Nada, muchas gracias a ti. Seguramente toda la suerte que nos deseas seguro que nos va a venir bien, que además la necesitamos, pero estaremos confiantes y nada, ha estado un placer estar aquí charlando contigo. Una pasada y ha sido un placer, estoy muy cómodo, ha sido todo genial. Hombre, a ti en lo personal también, al Girona que le vaya bien, pero primero a ti, luego al Girona. Bueno, Si le va al Girona, seguramente te vaya bien a ti también. Es algo conjunto. sí, puede venir un poco de la mano, pero por pedir que nos vaya mejor a nosotros, que ya sabemos lo sacrificado que es esto, lo que se tiene que trabajar cualquier resquicio para lograr algo. O sea que al Girona que le vaya bien, pero empecemos por aquí también. Exacto. Muchas gracias, Alex. A ti.